Bien, pienso que el problema de la sociedad y sobre todo el problema de las nuevas generaciones no pasa tanto por una crisis de valores. Parece que el término valor no explica nada. Es decir, valores los hay, la cuestión es cuáles son, pero no creo que sea esta la cuestión. La cuestión yo creo que es la falta de ideal. Es decir, lo que transmite una generación a otra y siempre mantenido y continúa manteniendo que la diferencia de generaciones es básica y fundamental para poder reproducir sin confusiones lo que es la sociedad. Es decir, las nuevas generaciones se incorporan en la medida en que heredan algo de la generación anterior, que es un ideal, no unos valores. El ideal estructura, el ideal da un lugar, el ideal da una identidad simbólica. En todas las comunidades tradicionales, esta identidad simbólica, este ideal, es un ideal que tiene relación con el lugar que uno ocupa en la comunidad y con el papel que le toca interpretar dentro de la estructura jerárquica. Todas las sociedades tradicionales son así, sea la medieval, sea la china, sea la india o sea una pequeña comunidad. Lo que pasa en la modernidad es una excepción. ¿En qué consiste? En que no hay comunidad. La comunidad se va disolviendo. Y esto es un proceso largo, que todavía no ha acabado. Ya he dicho muchas veces que no estamos en la posmodernidad, que estamos en la modernidad. Y esta modernidad significa que aún estamos en esta lógica de liquidación de la comunidad y la sustitución por otra cosa que le llamamos la sociedad. La diferencia básica entre la comunidad y la sociedad es que el sujeto de la comunidad es el que ocupa un determinado lugar, como he dicho antes, y interpreta un determinado papel que le vienen dados por la sociedad. Es la tradición, es el peso de la tradición. Uno está en deuda con lo que recibe, que es la tradición, y esto le lleva a el deber, a la obligación de transmitirlo a la generación siguiente. Y es, vuelvo a repetir, lo que se recibe como un ideal que te estructura como sujeto. Por lo tanto, el sujeto de la comunidad tiene una identidad simbólica que le viene dado por la propia tradición. La modernidad es diferente. La modernidad no hay estructuras jerárquicas, no hay comunidad en el sentido fuerte de la palabra, no hay tradición. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es qué tipo de ideal se hereda, es decir, qué es lo que una generación planteado en términos modernos, que es en términos de sujeto individual, o sea, en términos no de ideal comunitario, sino de ideal de yo, porque la identidad entonces viene dada por el yo, es una identidad personal, no es una identidad comunitaria. Este ideal de yo debe mantenerse, pero vuelvo a repetir, ¿en qué términos puede mantenerse en la modernidad? Yo pienso que la única opción es como un ideal de adulto emancipado, que de hecho es lo que planteó Kant en su texto, que es la Ilustración, que para él significaba salir de la minoría de edad, que sería esta comunidad tradicional que te viene dada la tradición y lo único que tienes que hacer de alguna manera es mantenerla o matizarla, pero lo que recibimos en una sociedad moderna, en una sociedad individual, basada en individuos que evidentemente son dependientes de los otros, no hay que tener ningún ideal de autosuficiencia, como plantea tanto Nietzsche como el neoliberalismo, que me parece que son ideales absolutamente ilusorios. Es decir, no hay emancipación que pase por este superhombre de Nietzsche, que parece crearlo todo desde el principio, ni tampoco
por este emprendedor del neoliberalismo que gestiona su vida como si fuera una empresa. No, la cosa no pasa por aquí. La cosa pasa por mantener el ideal de ser un ciudadano adulto. Es decir, de responsabilizarse de la propia historia, de responsabilizarse de uno mismo y de las propias decisiones. Recibir la herencia, que es la herencia de la promesa de ser un adulto, que es evidentemente sobre todo la lengua y es sobre todo la ley planteado en términos de reconocimiento del otro, sobre todo en la modernidad, y por tanto de obligación con respecto al otro, en la medida en que es una sociedad en que todos tenemos derechos y obligaciones, una ley que pone límites, y una ley que recibimos, igual que el lenguaje, para poder ser adultos y poder transformar esta herencia en una cosa diferente. Porque la promesa de la modernidad es que siempre hay un margen, siempre hay una distancia para poder de alguna manera dar cabida a un deseo propio. Y por tanto, para transformar este ideal en algo que no sea únicamente del otro, que es lo que recibimos, sino que sea también algo, digamos, singular, una respuesta singular. Pero siempre es desde el ideal. Es decir, la caída del ideal es el reino de la confusión. Es decir, el problema de las nuevas generaciones es que no hay una distinción clara entre ellos y la anterior, porque no hay una promesa de ser adultos. Ellos no ven una sociedad de adultos responsables éticamente, políticamente, sino una cultura masificada. Individuos que, al igual que ellos, lo que hacen es estar sujetos a la lógica del consumo. Es decir, individuos cuyos valores no dependen de un ideal, sino cuyos valores dependen de los objetos que podemos consumir. Con lo cual, el otro, este otro, no es ni más ni menos que el dinero. Por lo tanto, la transformación ética y política de la sociedad sobre todo pasa por este convertirse en adulto, este ser capaces de responsabilizarnos ética y políticamente en relación con los otros, de esta sociedad a la que formamos parte y de transmitirla a las nuevas generaciones en estos términos, para que ellos puedan emanciparse. Pero emanciparse significa recibir lo dado, que vuelvo a repetir, pasa sobre todo por el lenguaje y la ley simbólica de respeto al otro y la propia experiencia que pueden compartir los adultos para que las nuevas generaciones puedan hacer algo diferente.